Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto. Y así mismo, como hoy es martes de proyecto, prepara todas tus herramientas porque hoy vamos a aprender a realizar este box con una transparencia modelo número 2. Espero que lo disfrutes y aprenda a realizarlo porque te enseño paso a paso cómo lo hacemos. Y así arrancamos esta energía porque el patrón lo vas a colocar de esta manera. Primero tenemos este patrón como base, luego imprimí el mismo patrón, pero lo recorté y hice el montaje para que vayas visualizando cómo está el proceso de este trabajo. Y esta es la parte de adelante y esta es la parte de abajo de entre la pierna del boxer. El tipo de material que estoy usando es una licra. Y como ustedes ya me conocen, me gusta mucho trabajar la transparencia y coloqué una malla transparente que de verdad se ve la forma de tu cuerpo y se ve genial. Y lo primero que realizamos es colocar el patrón, recortamos, aceleramos el proceso para que vayas viendo, pero es el patrón como que si vas a hacer el patrón sin ningún corte, sencillamente así. De verdad, esta técnica me gustó muchísimo porque de una vez que ya lo tengo recortado, voy a incorporarle arriba, es el mismo patrón con su mismo espacio de corte, con su espacio, tiene 1 centímetro de separación de corte y hago el montaje y así te tiene que quedar. Y por ahí es que vamos a cortar. Ese que te dije que no, ese lo quitamos y solamente vamos a recortar la parte de arriba y la parte de abajo. Eso sí, marcamos la parte del centro, muy importante, porque esto nos va a permitir unir la tela más adelante. Y seguimos recortando, colocamos esta parte en la parte de arriba, colocamos nuestras amigas las pesas y ubicamos la otra parte del patrón. Fíjate que lo tengo ahí todo marcado, parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces vamos a recortar con mucha delicadeza. Acuérdate que estamos trabajando con licra y se requiere tener un poco de cuidado. Y así continuamos recortando la parte de abajo con mucha calma, con mucha tranquilidad y suprimimos esa parte de la licra. Y así vamos a darle la entrada en este momento a esta tela. Es la misma tela que hemos venido trabajando, pero la vamos a doblar en 4 pedazos. Primero la doblamos por la mitad y después de la mitad vamos a volver a doblar para colocar la parte de adelante del boxer. Me encanta y me gusta mucho esta forma porque le da como un refuerzo al boxer por la parte de adelante y con mucha delicadeza recortamos. Y así tomamos nuestro tiempo. Yo sé que esta parte tú la conoces o la estás aprendiendo porque estos videos están dirigidos para todas aquellas personas que, como yo, estamos emprendiendo. Y bueno, y necesitamos ver el paso a paso porque es la única forma que nos permite aprender. Y continuamos y ya recortamos los 4. Mira, ahí te lo muestro. Gracias, Omar Enrique, por mostrártelo, por mostrármelo. Muchísimas gracias, Omar Enrique. Y continuamos recortando. Y esta es la parte de abajo del boxer. Entonces, aquí estoy trabajando con una tela malla transparente. De verdad, a mí me encanta usar este tipo de tela porque se ve la parte del cuerpo. Y cuando tú muestras una parte del cuerpo, eso es sexy. Y si tú te sientes sexy, bienvenida a la transparencia. Bienvenida a la transparencia en todos los boxers porque es bueno mostrar lo que tenemos. Y ahí colocamos y picamos el centro. Esa es la parte de abajo y ahorita estamos picando la parte, como te comenté en la parte anterior, que no ibas a recortar. Bueno, esta la vamos a colocar con esta tela transparente, esta malla transparente y sabe que se te ve todo. Cuando te lo colocas, se te ve hasta la rayita. La gente va a poder apreciar tu cuerpo de una forma sexy gracias a los videos de Omar Enrique en París. Y continuamos con este proceso, recortando este proceso de este.
Y le damos las bienvenidas a nuestras amigas las pinzas. Bravo, bienvenido porque no vamos a colocar las pinzas en la parte de adelante. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner cara con cara y por ahí vamos a pasar y vamos a colocar nuestra pinza. Luego vamos a unir ya el boxer. Eso sí, toma tu tiempo porque a la amiga las pinzas hay que tratarlas con mucho cariño y con mucha delicadeza. Unimos las dos telas y pinza para allá y pinza para acá. Igualmente lo hacemos con esta parte de abajo. Doblamos para tiene que quedar el frente de la tela con la parte de la tela de malla frente con frente y colocamos las pinzas. Te aconsejo que estas pinzas son una maravilla. Y a mí me encanta trabajar con mi amiga las pinzas porque siempre están en mis proyectos, pero como las amigas las pinzas están en mi proyecto, tú también formas parte de mi comunidad y quiero invitarte a que te suscribas en mi canal de YouTube Omar Enrique París. Así de fácil, así de sencillo, como suena Omar Enrique París. Y me vas a ayudar enormemente para que mi canal, otras personas puedan estar aprendiendo. Y bueno, continuamos con esta motivación que tengo el día de hoy porque ha llegado la amiga, la máquina de coser. Bravo, bienvenido. Lo estamos cosiendo con nuestra máquina Overlock, por donde donde colocamos las pinzas. Y aquí te recuerdo que estábamos uniendo los 4 pedazos que recortamos. Fíjate algo, que lo cosí con un hilo negro, pero como esta costura va a ser como invisible porque no se va a ver, queda genial. Entonces, bueno, estoy cosiendo y estoy pasando la overlock por donde coloqué la miga las pinzas. Eso sí, toma tu tiempo porque este proceso se requiere de mucha paciencia para que te coincida tela con tela. Ahí agarramos la tijera y cortamos. Igualmente pasamos por la otra parte de abajo con mucha delicadeza. Aquí estamos nuestras amigas las pinzas que siempre nos están acompañando en este proceso tan importante de este trabajo que estamos realizando. Mira la transparencia de la tela. Dime tú que es una belleza. Uy, Dios santo, es que se te va a ver hasta la pepa de los ojos con esta tela y me encanta porque eso le da una forma a tu cuerpo. Tú llegas, hola mi amor, mira, este boxer lo hice especialmente para ti. Y continuamos trabajando con nuestra amiga las pinzas y aquí estamos uniendo lo que es la parte de abajo del boxer, ¿verdad? Donde está la entrepierna. Vamos a unir bien, buscamos las puntas y vamos colocando las pinzas, porque por ahí vamos a pasar. Nuestra amiga la Overlock. Bienvenida Overlock en este proceso tan importante de este proyecto. Haz tu trabajo como tienes que hacerlo. Eso, muy despacio. Ah, fíjate algo muy interesante. Lo interesante es que estoy trabajando con una sola aguja para que quede bien el trabajo. Sabes, cuando tú trabajas con la Everlock, tú la puedes estirar y no vas a tener ningún tipo de problema. Que te puedes agachar, te puedes tirar del closet, te puedes tirar donde tú quieras, pero tu boxer va a estar fuerte porque la Overlock hace un trabajo espectacular. Y llegó la consentida de la casa, la collaretera. Estiramos un poquitico y estamos haciendo un pespunte. La máquina está configurada exactamente en 4, mentira. La tengo configurada con 3 hilos, 2 arriba, 1 abajo, y hago mi pespunte con un hilo negro y una aguja fina, que es la número 70. Bueno, continuamos y este pespunte se lo vamos a realizar a todo el boxer, porque eso sí, pasamos la overlock, luego pasamos la collaretera y es que tu boxer va a quedar fuerte. Fuerte va a quedar tu boxer de la paliza que te van a dar porque esa persona cuando se coloque ese boxer va a estar fuerte. Y bueno, continuamos de esa fuerza que nos caracteriza a todos los hombres. Continuamos cosiendo y pasamos pespunte. Y ahora, después de realizar este pespunte, vamos a pasar el pespunte por toda la pieza. Pero eso sí, tomamos el tiempo, estiramos un poquito y estamos uniendo la parte de abajo en la entrepierna y también
pasamos el pespunte. Para este proyecto se necesita pasar pespunte por todas partes de este boxer sexy para hombre. Y continuamos, estiramos lo que ya tenemos preparado, ¿no? Y mira lo que hacemos, doblamos y lo unimos con la parte inferior, ¿no? Mira, mira, mira cómo se hace, agarramos ese pedacito y lo unimos con la parte de adelante, esa es la entrepierna. Y por ahí vamos a colocar nuestras amigas las pinzas para asegurar nuestro proceso, para luego pasar la máquina. Lo hacemos del lado izquierdo como del lado derecho. Perfectamente así tiene que quedarte. Quitamos esos sobrecitos que queda y mira, mira, qué bello se ve este boxer. Estoy contento porque cada vez que realizamos un proyecto, de verdad es una alegría. Mira lo que hice, lero, lero. Bueno, y continuamos y por ahí vamos a pasar nuestra amiga Overlock, porque estamos uniendo las entrepiernas para que ya comience a dar esa forma especial de ese boxer transparente, sexy, de hombre modelo número 2. Y te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, Omar Enrique París. Así de sencillo, así de fácil va a sonar porque me vas a encontrar con Omar Enrique París en YouTube. Y continuamos pasando nuestra amiga la Overlock con mucha delicadeza para asegurar y unir la parte de la entrepierna. Y esto es lo que nos está quedando bello. Omar, síguenos mostrándonos más. Claro que te sigo mostrando más porque vamos a unir la parte de adelante del boxer donde se va a encontrar el paquete. Y aquí lo que vamos a hacer es unir la parte central y vamos a colocar las pinzas con mucha delicadeza. Te recuerdo que vamos a dividir así exactamente como lo estás visualizando en el video. Vamos a unir la tela y la malla y le vamos a colocar nuestra amiga las pinzas para asegurar nuestra pase y vamos a asegurar porque por ahí vamos a pasar rápidamente nuestra amiga la Overlock. Y llegó la Overlock dándolo todo como siempre, con mucha delicadeza, porque aquí tenemos curvas y tenemos que unir uno, dos, tres pedazos de tela con mucha delicadeza. Estamos uniendo todo lo que es ese proceso porque estamos uniendo la parte de adelante donde se encuentra el paquete. Aquí dale con mucha delicadeza porque a veces se queda pegada a la máquina y vamos a coser poco a poco. Y fíjate cómo queda la costura central, que no se ve nada. Eso se ve, es profesional y se ve, es bello. Y continuamos, eso sí, con mucha paciencia. Agarramos los pedacitos, vamos colocando y vamos uniendo hasta llegar hasta el final. Muy bien, Omar Enrique. Y vamos a pasar ahora a hacerle un pespunte por donde cosimos ahorita. Lo que hacemos es estirar un poquito y vamos a pasar pespunte porque la idea es que el hombre no sienta nada, no sienta ni el hilo, no sienta ni la costura, no sienta nada, porque él lo que quiere es verse sexy. Y pasamos un pespunte con mucha delicadeza por todo el bordecito, uniendo todo, tanto la malla como la elástica. Y lo ideal de esto es que cuando tú ves el boxer por la parte de adentro, es como si fuese una sola tela. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros acabados para que se vean profesional, se vean limpios y te quede de calidad. Y así exactamente vamos ahora a continuar. Pero eso sí, primero suscríbete a mi canal de YouTube, te lo agradecería de todo corazón, Omar Enrique París. Y aquí llegó el momento, llegó el momento de nuestro ruedo. Vamos a agarrar el ruedo de nuestro boxe y lo que mide 2 centímetros. Me medí mi dedo y mide 2 centímetros. No, el dedo del gordo me mide 2 centímetros. Y bueno, lo que hago es doblo y voy cosiendo con la collaretera. Doblo y coso con la colletera, doblo y coso con la colletera y eso sí, ahí le hago un nudo para reforzar ese proceso porque no quiero que mi costura se me vaya por ahí, se me vaya ahí por ahí el hilo. No, papá, eso no va a pasar, por eso coso y corto.
Así exactamente. Ya hicimos el lado izquierdo, ahora nos toca el turno al lado derecho. Y sencillamente lo que hacemos es doblar, medir y pasar. Doblar, medir y pasar. Así tan fácil es doblar, medir y pasar. Y de esta forma tan maravillosa ya estamos a punto de terminar este tutorial porque este modelo número 2 es sencillamente sexy. Y así es, Omar Enrique, qué alegría que ya estamos al final. Mira, ahí voy a montar la costura, monto pa y coso. Así es, papá, qué alegría trabajar contigo, qué emoción. Y te invito a que le des clic a este video porque te va a llevar directamente a cómo pegar la elástica. Este video de verdad tienes que verlo porque te explico paso a paso cómo se coloca la elástica del modelo número 1, número 2, número 3, número 4, de todos los boxes que he creado para que tú aprendas. Entonces, cliquea aquí, cliquea porque aquí vas a encontrar el tutorial completo de cómo se hace paso a paso colocar una elástica para un boxer, y en este caso un boxer sexy número 2. De verdad, muchísimas gracias porque llegamos al final de este proyecto tan maravilloso que hemos construido juntos. Mira cómo quedó este boxer sexy, se va a ver hasta la pepa del ojo porque este boxer es sencillamente para pasar un momento muy sexy con tu pareja, un momento muy seductor con tu pareja. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad llegamos al final de este proyecto tan maravilloso que lo estamos compartiendo con mucho amor, con mucha alegría porque lo estamos dando todo. Y necesito decirte que te suscribes en mi canal de YouTube, le dé me gusta, comenta y me dice de corazón qué opinas tú de este proyecto. Hago todo el esfuerzo para que tú aprendas, busco la forma de dar lo mejor de mí. Hago este proyecto con mucho amor para que aprendamos juntos. Te quiero recordar que los días martes y miércoles son días de proyecto, día de video, día de construcción. Se le quiere mucho. Quien habla para ustedes, Omar Enrique.